Ah, ya me la dio. Ya, pues, listo. Listo. Entonces, en la medida que tú puedes promocionar lo que hace el algoritmo, eh, presenta una vez a la semana en un dispositivo, en cada uno de los dispositivos, el contenido. Entonces, normalmente se promociona por una semana. La única manera que Ah, tú lo apures, por ejemplo, ya yo quiero que ese contenido salga 2 veces a la semana, que no te sugiere más de 2 veces el Instagram, te sugiere máximo 2 veces, igual uno podría apurarlo para subir hasta 3 veces, pero igual ya si te aparece 3 veces el mismo contenido, uno ya empieza a tirarlo hacia el lado, lo bloquea o ya te puede jugar en contra. ya lo ignoras. Entonces se promociona por una semana, pero yo creo que lo mejor, bueno, considerando que también eso son dentro de las acciones que va a realizar en tu estrategia de contenido, ¿cierto? Va a realizar Ujú. estos videos de calidad para tu audiencia con una estrategia bueno, de música sugerida, de calidad del video y de keyword que te va a permitir, además de ver tu audiencia, llegar a un 30% más de cuentas que te desconocen, gracias al comportamiento del algoritmo. Además de eso, tú vas a utilizar entonces la promoción. Después del análisis que tú hagas, tú vas a decir, ya, este contenido se comportó bien, voy a sacar algunas cosas que lo voy a utilizar en futuras publicaciones, pero además de eso, voy a promocionarlo. Lo promociono por una semana. Y con eso puedo llegar a 13.000, 15.000, 20.000 personas. ¿Ok? Y lo otro que tienes que hacer sí o sí, porque ahí después viene otro tipo de estrategia que te puede ayudar a llegar a estos voluntarios, es campaña de pago, que tampoco es una inversión gigante, tú igual vas a tener que contar con un presupuesto para presentar esto. Y una campaña de pago, por ejemplo, ya tú vas a invertir, por decirte, $10 Ah, ahí sí o se invierte $20. más. ¿Ah? Ahí sí se invierte más. O sea, la campaña ya abarcaría para más publicaciones. Sí, claro. Cuando tú haces una campaña de pago, es distinto, funciona de otra manera. Esto es solamente para... Tú vas a llegar a eso que se llama la cola larga, los que no te conocen. Ya en Ah, marketing se habla de estar todo tu público objetivo, tu audiencia, tu público fidelizado, y después hay un montón de público que ni siquiera saben que existe y que tú tampoco sabes si son tu público objetivo. Entonces, para llegar a eso, tú tienes que usar otro tipo de herramientas, que son mucho más invasivas si te quieres. Porque tú tienes que llegar de alguna manera a los voluntarios o los potenciales voluntarios. Y tú no vas a llegar únicamente por contenido orgánico, que es del que estamos hablando. Tú tienes que llegar con otra herramienta porque el contenido orgánico lo va a ver tu audiencia, los que ya te siguen y que no te interesan para este efecto, porque ellos ya son voluntarios o son beneficiarios, sino que tú necesitas a aquellos que no te conocen. Y para eso, claro. con el contenido orgánico bien gestionado, va a llegar a lo mejor a un 30% más de tu audiencia. O sea, igual, si tienes 1.500 van a ser 500 más. Pero y el embudo siempre es brutal, porque como yo te decía, el embudo para una campaña de marketing, tú llegas a 25.000 personas y de esas 25.000, 1.500, 1.300, 1.000 se muestran interesadas. O sea, baja considerablemente. Entonces, si estás hablando de 500, imagínate, a lo mejor va a haber un interesado si es que hay, por darte un ejemplo. Entonces tú tienes que acceder a o utilizar estas herramientas, que dentro de todo igual son más económicas, porque si tú comparas lo que es la publicidad tradicional, prensa escrita, radio, televisión ni hablar, Ah, o una sí. gigantografía o un letrero en la vía pública, es salvaje el precio. Sí. Versus, tú vas a invertir $20, $20 o $10 si tú quieres, vas a hacer una campaña de 2 semanas y va a llegar a lo mejor a, no sé, 70.000 personas. Lo que tienes Y, que hacer ahí sí, porque tú tienes que dar un segundo paso y ahí puedes saltamos a otra estrategia. O sea, no, sí, a otra estrategia. Tú tienes que hacer una campaña de pago con búsqueda de lead, de seguidores. Y eso involucra un llamado a la acción y el llenado de un formulario de datos, que es bueno hacerlo a través de la red social, o a través de Meta. ¿Por qué?
porque la ventaja de hacerlo ahí es que tú le evitas trabajo a tu audiencia, porque tú va a aparecer el video ahí o va a aparecer la imagen gráfica ahí y la persona va a pedir más información y esa más información, el llamado a la acción, te aparece un formulario que se autocompleta, porque está como predefinido en Meta. Ah, sí, Si sí. tiene cuenta de Instagram, si tiene cuenta de Facebook, va a decir autocompletar, pum, y enviar. Y ahí él se olvida y dice, ya me van a enviar información. Y con eso tú te armas una base de datos importante. Porque, por ejemplo, si tú llegaste a 30.000 personas y 1.000 se mostraron interesados, 1.500, tú vas a tener los datos de esa persona, teléfono y correo electrónico. Y ahí tú saltas. Y ahí tú haces campañas de mailing, de frentón con información más concreta, más específica, o si tienes también WhatsApp Business, tú haces una campaña de WhatsApp con esas personas a través de videos, contactos, seguimiento, y ahí puedes saltar a los bots que tiene Instagram y todo eso. Perdón, WhatsApp, ¿ya? Eso del formulario automático solamente es cuando se hace la paga, ¿no? Sí, correcto, justamente. Ah, ya. Sí. Y cuando uno va, hace el pago, te da como que ciertas métricas o te da opciones de llenar a dónde quieres proyectar tu tipo de contenido. O sea, en este caso, a mí me importaría sobre todo que vaya para lo que es la zona de Lambayeque, ¿no? Sí, Entonces, tiene ahora un sistema de segmentación más inteligente en Meta, ahora que está funcionando como Meta. Entonces, antes tú tenías que hacer toda la segmentación, bueno, partiendo por la segmentación geográfica, etaria, gusto, afinidades, etcétera, educación, todo. Ahora lo que hace Meta te sugiere la segmentación inteligente y lo que tú tienes que hacer es poner el lugar geográfico, tú le determinas, o sea, ya, puedes buscarlo, tú pones ahí lugar, no sé, creo que son departamentos en Perú, ¿cierto? sí, Ya, departamento de... ¿cuál Lambayeque, es el de? Ya, Lambayeque. el departamento de Lambayeque y lo selecciona. Y el grupo etario, listo. Por decirte, entre 18 y 35 30 años, no recuerdo. Y listo, listo. ¿Por qué? Porque lo que hace el algoritmo de Meta ahora es en base a tus publicaciones, a tus intereses y a tus seguidores, hace la distribución y la segmentación del contenido. Entonces, ahí te libera. ¿Sí? Claro, En ese sentido se te hace mucho más eficiente la campaña porque gastas menos y llegas realmente a quienes te interesa. que serían ¿Sí? los jóvenes. Sí, Claro. entonces ahí tú ya tienes, por ejemplo, eso te permite dar el paso para otra opción más, que tendría que ver con, ya, yo voy a usar una estrategia de email marketing. No sé si no me fijé si las tenía ahí también Sí, de email. sí, sí, también ¿Y está. qué herramientas tú sugieres o propones para eso? ¿Cómo? ¿Qué herramienta de mailing propones para esta estrategia? ¿O cómo quieres Eh, enviar los correos? bueno, los correos principalmente era o sea, en sí no he propuesto yo una estrategia como tal para enfocarme en el email, pero solamente, o sea, estoy ahorita como le menciono viendo si es que funcionaría dentro de mi estrategia. Sí, Pero igual, he tenido una entrevista anterior y según lo que me dijeron es que sobre todo debería usar lo que es el WhatsApp. O sea, dentro de este llamado a la acción que usted me menciona, sí, como usted dice, se llena el número, se llena también el correo, pero luego cuando tú ingresas a la página, como que hay un enlace de WhatsApp al grupo que tú te quieras unir o pedir más información en ese caso. sí. Sí, igual, bueno, yo creo que tienes que definir por lo menos unas 3 o 4 estrategias. Tú no debes quedarte con una solamente. ¿Por qué? Ujú. Porque en la medida que tú te quedas con una, igual estás perdiendo la posibilidad de poder llegar a más audiencia o tratarlo de diferente manera, porque recuerda que esto tiene que ser como una especie de embudo. Esto es marketing, aquí ya estamos hablando directamente de marketing, si bien está dentro de un plan de comunicación,
para captar voluntarios, lo que tú estás haciendo es, entre comillas, vendiendo un servicio. ¿Y cuál es ese servicio? Es ese servicio o esa experiencia, es tener la experiencia de poder ayudar a más gente y con eso sentirse bien emocional y anímicamente. Eso es lo que estás vendiendo, siendo bien Sí, pragmático. Y para eso tú tienes que usar diferentes estrategias, porque tienes que vender eso. O sea, ¿cómo tú claro, sabes que lo vendiste? Porque el voluntario se inscribió y fue a ayudar. ¿Te claro. fijas? Y para eso, los puntos de contacto que tienes con tu público objetivo, primero tienes que identificarlo. Tú no sé si has trabajado con el famoso Buyer Persona que te permite Ah, darle sí, corporeidad. Ya. sí, Si la persona ideal. tú, sí, justamente, tú teniendo claro este público objetivo que está entre 18 y 30, hazte un Buyer Persona y con eso vas a saber el journey que se llama, el journey de los puntos de contacto, porque tú sabiendo qué hace desde el momento en que se despierta hasta que el momento que se duerme, tú puedes identificar en qué momento tú podrías tener contacto con él, ya sea por redes sociales, ya sea por la vía pública, ya sea por la radio, ya sea por letrero ubicado estratégicamente en algún lugar de la ciudad o de su entorno. Entonces, si tú sabes que un joven que está estudiando en la universidad, que se levanta a las 9 de la mañana, tú lo más probable es que a las 9 ya tengas contenido ahí porque lo primero que hace una persona o un joven de esa edad cuando despierta es ver su teléfono. ¿Te fijas? Es probable que cuando esté tomando desayuno esté escuchando algo y es probable que si escucha algo sea seguidor de podcast y escuche, no sé, pues, Spotify y si tu producto o tu servicio así lo amerita, tiene Spotify, lo podría desarrollar algo ahí. La persona se desplaza en locomoción colectiva entre las 10 y las 10 y media, por ejemplo. Y si tú sabes que esa persona, que gracias al buyer persona, que es tu cliente, que te va a comprar todo, que va a hacer todo lo que tú digas, va a saber que vive en un lugar determinado y tiene que ir a otro lugar para ir a estudiar o trabajar, tú sabes que se va a desplazar entre las 10 y las 10 y media. Y si sabes que se desplaza a esa hora, puedes saber cuál es la ruta que tiene. Vas a saber si va a estar en locomoción colectiva o si se va a trasladar en un medio propio. Y si va en un medio propio, a lo mejor tienes que estar en la radio, porque el dispositivo por excelencia hoy día de la radio es el automóvil. La gente escucha radio en el auto. La locomoción colectiva seguramente te va a permitir pensar en letrero, te va a permitir, dentro de las locomociones colectivas, pero también te va a permitir pensar en letrero de la vía pública. Entonces, todos esos puntos de contacto tú tienes que conocerlos, porque en base a eso y a los recursos que tú tengas, medios propios, medios ganados, medios de pago, tú vas a saber qué vas a utilizar. ¿Te fijas? Ujú, sí. Entonces, tú no te quedes con que, mira, no, tú desarrolla una estrategia por WhatsApp porque ahí vas a capturar más gente. Sí, efectivamente vas a capturar y puedes fidelizar y puedes conversar y tener gente, pero tú no puedes dejar de lado lo que se puede hacer orgánicamente en redes sociales, lo que se puede hacer en promociones o campañas de pago en redes sociales. Tú no puedes dejar de lado lo que puedes hacer en campañas de mailing. Lo que pasa es que el mailing a veces no se conoce mucho, pero te entrega una cantidad de elementos para levantar data que te sirven. Entonces, por eso te digo, tú en la medida que empiezas con esto, estratégicamente ya, empiezo con el contenido, salto al contenido de pago, el contenido de pago me va a dar una base de datos. ¿Cómo llego a esto? Yo tengo el correo y el teléfono de ellos. Ya, hago grupos de WhatsApp, WhatsApp Business, trabajo con eso, pero además yo tengo correo electrónico y sé que de estas personas, pidieron información, esta me respondieron y tengo una base de datos de correo y tomo esa base de datos, las llevo a una herramienta de mailing, de correo masivo, subo la base de datos y lo que hago es envío correos masivos. Lo que hacen estas herramientas, te entregan toda la data que hay con respecto al correo que enviaste. Si Ujú. lo abrió o no lo abrió, los correos que rebotaron, las personas que se suscribieron, Ah, te entrega ya. te entrega el dato de quién lo abrió, a qué hora lo abrió, cuántas veces lo revisó, dónde hizo clic. ¿Te fijas? Entonces, cuando tú vienes la etapa de retargeting, la segunda parte, tú ya no le envías el correo a los 1.300. Tú te das cuenta que hay 300 personas que se interesaron y te focalizas en eso, ya con una campaña tal vez un poco más agresiva. Lo invitas con, no sé, pues, a una actividad en terreno, lo invitas a una charla, les da un beneficio de un turno o una muestra
tipo tour, de las actividades que realizan en el voluntariado. ¿Te Ay, fijas? Mira, así. te voy a Ah, mira, compartir, espérate. para eso hay herramientas entonces, ¿verdad? Es necesario para el email marketing que tenga una página, ¿verdad? La Voluntades Chiclayo como tal, porque, o sea, hay Voluntades Chiclayo se desprende de un Voluntades que es general, que está en Lima, que es como la primera sede, y luego de esta se crearon las demás sedes, y una de ellas es Voluntades Chiclayo. Y Voluntades Chiclayo no tiene una página como tal. Para el email Claro, marketing sí es necesario, ¿verdad? mira, eh, todo todo lo digital tiene un paraguas y el paraguas es el sitio web. Recuerda que tú existes en lo digital si los motores de búsqueda te presentan. Y lo que presentan los motores de búsqueda como Google, por ejemplo, o bueno, Yahoo está Edge ahora, ¿cierto? Lo que hacen, sí, lo que hacen es, en base a la digitación de un conjunto de palabras, te muestran las opciones lo relacionado con eso. Toda organización debe tener un sitio web. El sitio web te permite tener redes sociales, te permite tener un dominio para tener email, por ejemplo, campañas de mail, te permite tener o alojar video, te permite entregar información mucho más profunda de lo que tú haces o el servicio que prestas o los productos que vendes y además te permite mostrarte a ti como organización o en este caso como voluntariado. Lo recomendable siempre es tener un sitio web y de ahí tú operas. ¿Por qué? Porque, a ver, esto es digital y tú existes en el mundo virtual. ¿Y cómo existe en el mundo virtual? En un espacio donde alguien o muchos pueden llegar. Y tú tienes que saber cómo llegan, tienes que identificar. Si tú quieres que lleguen ahí y te conozcan, tú tienes que saber que tienes que hacer un trabajo en los motores de búsqueda, posicionamiento SEO, posicionamiento SEM, ¿cierto? De Ujú. pago para que te encuentren. Y tú vas a identificar si haces un trabajo de, no sé, pues, pixelar y poner y trabajar con Google Analytics tu sitio web, tú vas a saber de dónde están llegando las personas. Si llegan del motor de búsqueda, si llegan por redes sociales, si llegan porque digitaron la dirección ellos mismos. Tú eso lo tienes que saber porque en base a eso desarrolla estrategias para llegar a todos esos públicos objetivos que andan buscando eh, perfiles de las características del que tú ofreces. Tienes que contemplarlo. Y dentro de eso, ese paraguas, bueno, en el caso de los que venden productos o servicios, te permite tener el marketplace, te permite tener el trabajo por motores de búsqueda, te permite tener las redes, paquetes de redes sociales y te permite el trabajo por email marketing, pero todo eso bajo el paraguas del sitio web. Mira, esta es una Claro. herramienta que tiene una versión de pago para 1000 correos al mes, que es MailChimp, búscala por ahí. Y la versión de pago te permite subir 2500, 5000 hasta 10.000 correos. Por ejemplo, esta es una campaña, te voy a mostrar una que tuvo hartos seguidores, o sea, llegaron 565 aperturas y 23 clics. Tú vas a poder ver algo así. Hay varias de estas herramientas. Esta es una de las buenas y el otro es Mailer Lite. Anótalo por ahí. Mailer Lite. ¿Se Maider. ve? ¿Cargó o no? Sí. Ya, aquí por ejemplo está nosotros se lo enviamos a 1002 destinatarios, 565 lo abrieron, solamente 23 hicieron clic y una persona lo eliminó. ¿Te fijas? Tú tienes los datos de quién lo abrió y ve aquí perfecto el embudo. 1000 bajó a 500 que lo abrieron y de esos 500, 23 se atrevieron a hacer clic. ¿Te fijas? Ujú. Y ahí tú tienes toda la información. Ver el mapa de clic, tú ves cómo se comportó, cuál fue la experiencia de usuario, ¿viste? Entonces aquí tú tienes data, por ejemplo, ya, aquí. El 2,7 personas, no, el 7,1%, dos personas lo abrieron de los que hicieron clic. ¿Te fijas? Esto era en pandemia en todo caso, así que igual no había mucha información. Tiene las redes sociales, ve el porcentaje. Aquí ve desde dónde fueron los enlaces en el lado derecho. Ah, Em, ¿desde dónde llegaron? sí, desde dónde llegaron, claro. Y además tú puedes ver las diferentes bases de datos o el resumen de correo. Ya acá, por ejemplo, 565. Y aquí tú puedes ver quiénes fueron estos. ¿Viste? Están todos los correos. ¿Cuántas veces lo abrieron? Tú esto después lo puedes descargar
y tú haces la campaña específicamente con este grupo nomás. ¿Te fijas? Mm, esos Bueno, y son tiene un montón los de... Y correos además tú lo puedes institucionales, contar ¿verdad? por... ¿Ah? Esos son los correos institucionales. Sí, es que de las personas, dependiendo de cada persona, pues de dónde lo abre y de dónde lo revisa. Ah, ya. ¿Sí? Sí. Y eso de Lo ahí, importante es que tú empieces a generar una base de datos y con esa base de datos tú puedes saltar a esta otra parte. Por ejemplo, déjame ver aquí otra campaña para verte, para mostrarte un diseño donde lo que tú puedes hacer. Espérate, esta, ya por ejemplo, vamos a ver esta. Esta fue para un diplomado que se hizo en una oportunidad. Entonces tú ah, puedes poner, por ejemplo, tú armas esto, tú lo construyes acá, con gráfica, le pones un slide, le pones el texto que quieres y después tú puedes poner diferentes box que te lleven a diferentes lugares. No sé, para mostrar un video, a mostrar un sitio web, a llenar otro formulario, etcétera. ¿Te fijas? ajá. Entonces tú construyes esto y eso es lo que después te entrega toda esa información de dónde estuvo la persona, cuánto tiempo se detuvo, etcétera. Tú después también puedes ver un informe de estas características que es mucho más, espérate, déjame ver acá, que es mucho más, imprimir parece que, es mucho más ejecutivo. Entonces, te sirve para dar cuenta también del avance. Ya, por ejemplo, este fue uno, viene la tabla de contenidos que te va a mostrar todos los datos que estaban viendo, desde dónde te abrieron, los países que revisaron, Ah, la gráfica, ver en qué momento, qué días te abrieron, los clics que hicieron, los correos que vienen resumidos, pero vienen, te das cuenta de algunos correos, y tú esto lo puedes vincular también a las redes sociales y todo eso. Los clips, los diferentes links que hubieron, aquí no hay mucha información, pero ya, esto no está habilitado, pero aquí, por ejemplo, yo podría haberlo incorporado a una dirección URL o a algún tipo de, ¿cómo se llama esto? De red social. Los dominios, donde te abrieron Gmail, en este caso ujú, 10, 77%, Yahoo, Outlook, por correo, etcétera. ¿Te fijas? Al final todo es data, todo es información. claro. Entonces, mientras tú puedas levantar información, no vas a estar trabajando de manera ciega. Entonces, cuando tú armas una estrategia de estas características, tú tienes que tener información primero para saber cómo se comportó lo que hiciste, porque tú tienes que tener indicadores. ¿Qué estoy logrando con lo que estoy haciendo? ¿Cierto? Y en la medida que tú puedas dar cuenta de eso, tú puedes persuadir o convencer a los que van a hacer tu jefatura, a los que te van a dar el financiamiento, a que te den financiamiento para potenciar más un tipo de acción versus otra. ¿Te fijas? Sí. Esa aplicación, ¿cuánto es la paga? Ya, en el caso, por ejemplo, de si tú tienes 1000 correos mensuales, es gratis, hasta 1000 correos. Ah, ¿Ya? ya. Si tú quieres mandar sobre 1000 correos, hay rango de 1000 a 2500, de 2500 a 5000 y creo que de 5000 a 10000. En el caso, por Ah, ejemplo, de hasta 5000 son como 60 o $70 mensuales. así. Sí, 5.000 correos, $60. sí, Usualmente esas aplicaciones, así programas, manejan solamente en dólares, ¿verdad? sí, Ah, en ya. dólares. Pero claro, o sea, tú cuando haces la compra lo compras en plata de tu país, porque hoy día los sistemas de pago online se adaptan al país Ujú. donde se abrió la aplicación. Pero hacen en el momento de pago, se hace la conversión. Ah, ya. MailerLite es más barata, pero Aquí ojo, lo tengo también. sí, es más barata, Mailer, tiene Lite, sí. sí. Esa te da un mapa de calor. Entonces tú puedes ver el correo que enviaste y ver cómo se comportó el tráfico en ese correo. Entonces tú con un mapa de calor, de rojo a amarillo o azul, creo que, no, rojo a amarillo, Ajá. de rojo a azul, creo, más frío. Tú ves dónde puso el interés. Entonces eso también te entrega la experiencia usuario Ese es con respecto al correo. Ajá. Entonces, lo que sí, ojo con MailerLite, MailerLite
te cuestiona mucho o te pide mucha justificación de la base de datos, de dónde la sacaste. Entonces tú cuando obtienes una base de datos, tú tienes que justificarla. Ya, esta base de datos la saqué de un formulario de una campaña de pago de Meta donde el usuario aceptó dar sus condiciones y tiene Ah. el respaldo porque descargaste la base de datos. En MailChimp no te ponen tanto conflicto, por si acaso. Y Ahora, la base de datos que te arroja la publicidad pagada en redes sociales, ¿es sí, en un Excel o en qué formato es? sí, tú lo puedes bajar en Excel, pero también lo puedes bajar en CSV. Si tú, por ejemplo, tienes que dar cuenta de algo, tienes que hacer un análisis mucho más profundo de cómo se comportó, el formato CSV te permite abrirlo en SPSS. No sé si has trabajado en SSPS. No. Ya, SSPS es una herramienta de analítica de datos. Te permite, por ejemplo, cruzar variables. Cuando tú haces una encuesta, por ejemplo, y la quieres analizar, no solamente decir ya, no sé, el 50% de los encuestados fueron hombres, el 50% mujeres, el 30% o el 60% está entre los 20 y los 30 años. Cuando tú quieres tener información más dura o más precisa, tú tienes que cruzar variables. Por ejemplo, yo quiero saber cuántas mujeres del departamento ¿cómo se llama? Lambayeque. De Lambayeque, entre 20 y 30 años son voluntarias o hacen voluntariado. Yo quiero saber eso. No quiero saber cuántos voluntarios hay, sino que quiero saber cuántas mujeres son voluntarias y Ah, cuántos hombres. Entonces, cuando tú identificas variables y las quieres cruzar, necesito una herramienta como la que te menciono. Ya, y esa herramienta, para aplicarla, utilizarla, te pide el formato CSV, que es el otro que te da. Pero tú CSV. también lo puedes tener en Excel, sí. Ah, ya. Sí, tú lo puedes tener también en Excel, así que no, por ese lado no hay problema. Sí, no, ¿Te fijas nunca. entonces? Tú una vez que estableces una cantidad eh, de estrategias que vas a utilizar, ya tú dices, ya yo voy a usar estrategia de contenido por redes sociales, voy a utilizar email marketing y voy a utilizar WhatsApp, tú te concentras en eso. Un proyecto como este, como el que tú me estás presentando, donde va a ser seguramente va a ser tú sola y lo vas a presentar, a lo mejor no lo vas a ejecutar, yo te sugiero que te concentres en unas tres o cuatro estrategias para que efectivamente se puedan desarrollar y se puedan conectar, porque tienen que estar Claro. conectadas de alguna manera. Sí, también, claro, también la idea era combinar las estrategias, claro, y en este caso, combinar lo que es el contenido y también la estrategia esta de la publicidad pagada y también con el email marketing, sí. Y también aquí le había mencionado acerca de la estrategia de los influencers. Sí, es una buena estrategia, pero tú sabrás que la estrategia de influencer es cara. Y si tienes pocos recursos va a ser difícil, a menos que logre persuadir a una influencer que pueda trabajar en colaboración contigo. Porque el trabajo de los influencers es ganar plata en base, o que les paguen por prestar su nombre o su audiencia. Claro, Pero sí, es muy efectivo, pero te va a salir caro. claro, un poquito más caro. Entonces, tal Entonces, vez mencionarlo como una estrategia, pero yo te sugiero que en esa sugerencia mencione los costos asociados. Cotiza por ahí unos 5 influencers de Perú que sean vistos, ojo, por este público objetivo, porque independiente del voluntariado y todo, tú tienes que ujú, ver que este público objetivo siga normalmente ese dato lo puedes encontrar, cuáles son las características o la caracterización sociodemográfica de los seguidores de un influencer determinado. claro, Sí, entonces en este caso pasaría lo mismo con el periodismo de marca, ¿no? Que también tendría dependiendo si es que no tienes contactos en sí, pues también te va a salir caro. sí, claro, justamente. Yo creo que lo que tienes que hacer acá tal vez es mencionar todas las estrategias que
se podrían utilizar para proyectos como este, pero de acuerdo a, y ahí lo tienes que ser bien precisa, de acuerdo al recurso económico con el que se contaría para poder desarrollar este proyecto, considerando que el voluntariado, tal vez la organización esta no tiene muchos recursos, ni económicos ni humanos. Lo que sugiero con este proyecto es que se pueda focalizar en estas 4 estrategias o en estas 3 estrategias, independiente que tú diste como un marco de referencia más amplio, ¿cierto? Para que se Ujú. conozcan lo que hay y para que quede en evidencia también el esfuerzo que tú hiciste en analizar las diferentes estrategias y determinar cuáles son las que tú consideras más adecuadas para lograr el objetivo y para que sean viables económicamente y en cuanto a recursos humanos para esta organización en particular. Porque ahí tú Ujú. lo que haces es, tomas una decisión estratégica, aterrizas la realidad y propones un proyecto o una estrategia o un grupo de estrategias que se pueden concretar. Porque la idea es que si no lo desarrollas tú y alguien lo desarrolla, desarrollar eso te permita llegar al objetivo que te propusiste al principio. Entonces, si tú propones muchas estrategias, pero no se pueden desarrollar porque no hay recursos humanos, porque no hay recursos económicos, ese proyecto que tú propusiste no va a llegar a buen puerto, ¿cierto? Ujú. Entonces, tú lo que tienes que hacer es aterrizar, decir, podemos hacer todo esto, pero el recurso humano y el recurso económico que hay solamente nos va a permitir hacer esto. Eventualmente, tú dices, si hay líneas de financiamiento para este tipo de cosas, sugiero que al aumentar el recurso económico, por lo tanto el recurso humano, se puedan desarrollar estas otras 2 estrategias o esta estrategia, por ejemplo, ya el de influencer, por ejemplo. ¿Te Claro, fijas? Pero eso tú lo defines, lo declaras y lo presentas. Y eso te facilita el desarrollo del resto. O sea, si tú dices ya, voy a desarrollar estas 3 estrategias, y ahí tú declara o introduce o incorpora las tácticas que va a utilizar, que es más o menos lo que hemos venido hablando. claro. ¿Te fijas? Entonces, ya un poquito para pasar acerca de los pasos, con respecto al que sería el primer paso con respecto al análisis, convendría hacer un análisis FODA. Eh, ¿Cómo, cuál sería la mejor manera de realizar este análisis FODA? Sí, bueno, el análisis FODA está bastante estudiado. Yo creo que primero, antes del FODA, lo primero yo creo que tienes que hacer un análisis situacional, saber bien la organización, qué es que tiene, recursos humanos, los procesos que hay entre medio, ¿cierto? Cuáles son los competidores, cuáles son los obstáculos que tiene normalmente y, bueno, también la ubicación, ¿cierto? El año de fundación, el tiempo que lleva trabajando, la cantidad de recursos humanos que tiene tal vez la época de más actividad en el año. Con eso tú ya se te va a hacer mucho más fácil identificar no sé, las debilidades, las oportunidades, las fortalezas y la amenaza. Porque con eso tú ya vas a tener claridad. O sea, haciendo ese análisis situacional, tú después desprendes al tiro. ¿Cuáles son las fortalezas? Ya, la fortaleza, por ejemplo, es que, sin conocerlo, o sea, estoy igual Claro, claro. especulando un poco, es que desarrollan una tarea que es bien vista por personas entre 18 y 40 años, por ejemplo. Es bien vista y es valorada, por lo tanto, eso se puede usar como una herramienta para captar más voluntarios, por ejemplo. La amenaza siempre va a ser el recurso económico por cómo funciona. Puede ser alguna urgencia, alguna amenaza climática, natural o política, que entiendo en Perú han habido inconvenientes de ese tipo, sobre todo en el norte, hubieron un par de hechos que fueron tremendos y causaron harto daño. Yo tenía una amiga ahí en Paita que me comentaba a propósito de, no me acuerdo si fue temporales, inundaciones, algo así creo, y antes había habido también algún movimiento sísmico. Ah, con respecto al fenómeno del niño, Sí, me en el parece que algo ocurrió ahí. 2017. Sí, sí. Sí, sí, fue terrible. Entonces, sí, Los claro, huaicos. esas cosas, por ejemplo, son amenazas po, y que Claro. se notan mucho más
en una organización como esa que depende de recursos humanos que no es de la organización. ¿Te fijas? Sí, Y lo mismo con las oportunidades, o sea, hoy día estamos viendo que, y esto también, siendo bien responsable en lo que uno dice, entendiendo que estamos en un ambiente, entre comillas, académico y hablando de esto y cómo te podría beneficiar. En el análisis, la coyuntura internacional también puede ser una oportunidad, o sea, viendo lo que ocurrió, no tanto tal vez en Ucrania, porque no hay mucha evidencia, relación. información, pero lo que está ocurriendo en Israel y Gaza, ¿cierto? Da Ah, cuenta de el daño tremendo que están sufriendo los niños principalmente. Y eso se puede ver como una oportunidad para aprovechar ese tipo de contenido, hacer una extrapolación, ¿cierto? Y ver de qué manera hay en Perú, en los lugares donde usted o el voluntariado trabaja, que necesita un apoyo o poner la atención ahí, por ejemplo, puede ser. Pero eso te lo da primero el análisis situacional. Tú partes con el análisis situacional y eso te da pie para desarrollar un buen FODA. claro, el análisis ¿Ya? situacional. Pero ahí también, no, yo creo que no se queda el análisis solamente en el FODA. Tú también tienes que ver qué está haciendo la competencia, ¿cierto? Mm, Tienes que ver también qué, qué implica que, por ejemplo, se trabaje no sé si tienen un lugar físico donde se reúnen. em, dependiendo. Para ciertas actividades buscan espacios más abiertos, más cerrados, a Ya, veces se prestan lo que son colegios, pero así un local fijo grande no, para todos no. ya, claro. Entonces ahí hay un tema. Eso tiene que evidenciarse también porque te va a permitir ver cómo estás tú. Entonces, ver dónde están. Porque si no tiene un lugar físico, también es un tema. Tiene que decir, ya, esta organización no cuenta con un lugar físico para reuniones permanentes u ordinarias, ¿cierto? O Ujú. extraordinarias si fuese necesario. Las personas normalmente se comunican vía grupos de WhatsApp. No hay un sitio web todavía definido que te permita a lo mejor tener una visión más global. Los procesos se acotan o se resumen a tal vez situaciones puntuales de ayuda temporales por, no sé, por 3, 4 meses a un lugar determinado. Yo estoy inventando más o menos para armar el ejemplo, ¿cierto? La definición, por ejemplo, entre prioridades de ayuda a adultos mayores o niños no está bien definida, cómo se determina esa prioridad. Los procesos dependen solamente de una persona, los procesos están bien elaborados, bien distribuidos, todas esas cosas hay que tenerlas claras. ¿Cuántos recursos humanos de planta o permanente tiene el programa? Nos queda un minuto, Ah, por si acaso. sí. ¿Le parece Sí. si le envío otro link? Sí. Pero, ¿cuánto nos queda o si no, porque nos podemos playar? ¿Cómo lo ves tú? Ah, ya ¿Cuánto te falta? solamente queda lo de los pasos y nada ¿Ya? más. Ya, Solo si se eso. acaba, entonces me envías tu link. Ya, ok. ¿Ya? Entonces, todas esas cosas te permite el tema de ver cuál es tu situación como organización, cuáles son Ujú. tus amenazas, debilidades, fortalezas y oportunidades, y con eso tú ya puedes, y ahí saltamos los pasos, tú puedes empezar a determinar tu objetivo, ¿ya? Ah, sí. ¿Cuál es mi objetivo? Independiente de que tú tienes un objetivo en el proyecto, ¿cierto? Claro, el objetivo, se podría considerar el objetivo general, ¿no?